hermanos, vamos a continuar en nuestra serie de El Sermón del Monte, pero nuestro texto de estudio es Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8, donde dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. El título que le he puesto al sermón el día de hoy se llama ¿Cómo orar? ¿Cómo orar? ¿Hay alguna manera de orar, pareciera, que el Señor nos está sugiriendo en este texto que acabamos de leer? Y quiero empezar recordándoles que estamos en una serie en la cual el Señor expone el principio de Mateo 6.1. Ustedes recuerdan: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el principio general que estamos estudiando en estos últimos sermones. Guardarnos de hacer nuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Se trata principalmente de qué es lo que ve nuestro Padre que está en los cielos. Y nuestro Padre que está en los cielos no ve tanto las acciones como mira nuestros corazones. El Señor escoge los 3 actos de adoración más piadosos que pueda hacer un hombre para ilustrar este principio. Empezó con el tema de la limosna y la última vez hablamos acerca del cristiano y la oración. En esa oportunidad vimos la importancia de la oración y dimos una triple definición de la misma. Primero dijimos, la oración es una actitud del corazón, recuerdan ustedes, ¿verdad? Eso fue lo primero que dijimos. Lo segundo es que la oración es un acto de adoración. Y tercero, la oración es la principal arma en nuestra lucha contra el pecado. Esas fueron las 3 definiciones que dimos acerca de la oración. Como podemos ver, nuestro Señor se ocupa de manera particular en este contexto de la oración personal, del devocional como individuo, no tanto de la oración pública, aunque también en una manera más amplia aplica. Ahora pues, examinemos este tema en general antes de entrar a considerar lo que se suele llamar como el Padre Nuestro. Eso es lo que va a venir después. Pero vamos a repasar simplemente lo que se podría llamar la introducción a la oración, tal como nuestro Señor la enseña en estos versículos. Y aquí la mejor forma de enfocar este tema es dividiéndolo en 2 secciones. Primero vamos a ver la forma equivocada y otra la forma genuina de orar. Hay una forma equivocada de entrar o de tratar de entrar a la presencia de Dios y otra que es genuina, verdadera. Y vamos a empezar con la forma equivocada entonces. El problema principal de la forma equivocada es que su mismo enfoque es erróneo. El error esencial es que se concentra en sí misma. Es el centrar la atención en el que está orando en vez de centrarla en aquel a quien se dirige la oración. Ese es el problema principal de la forma equivocada de orar. Es cuando enfocamos o centramos la oración no tanto en aquel a quien se la estamos dirigiendo, sino en nosotros mismos. Por eso el Señor en este pasaje, en una forma muy gráfica y pertinente, dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Es decir, ellos centran sus oraciones en su persona, en sí mismos. Y el segundo error que contiene en estas palabras, o que vemos en estas palabras, es como dice el Señor: orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos.
Si tomamos estos dos cuadros juntos, tanto el de la hipocresía, el de enfocar las oraciones en sí mismos y el de usar vanas repeticiones como los gentiles, veremos que hay dos errores básicos en la raíz de la forma de orar. El primero es que mi interés, si soy como el fariseo, está en mí mismo, que soy el que ora. Y el segundo es que creo que la eficacia de la oración depende de lo mucho que ore o de la forma en particular que ore. Así que vamos a examinar estos dos puntos por separado. Primero, vamos a ver el peligro de interesarse por uno mismo o el peligro de enfocar la oración en sí mismo. O como lo llamamos la vez pasada, la autoadoración, la autoadulación. El Señor dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Ese era su primer problema. Se colocan de pie en las sinagogas, en una posición prominente, se paran al frente. Según nuestro Señor, la razón de que oren en las esquinas de las calles es más o menos la siguiente. El hombre que se dirige hacia el templo para orar está deseoso de producir la impresión de que es un alma tan devota que ni siquiera es capaz de esperar a llegar al templo para empezar a orar. Pero esa es la impresión que quiere producir en realidad. Eso es lo que quiere llamar la atención. De modo que se detiene a orar en la esquina de la calle. Por esa misma razón, cuando entra al templo, se para hacia adelante al lugar más visible que se puede. Es la misma persona que quiere llamar la atención, la misma persona que quiere centrar la oración en sí mismo más que en el Señor. Querían dar la apariencia de que eran tan piadosos y devotos que no podían esperarse hasta llegar al templo, sino que tenían que pararse en las esquinas de las calles o en las plazas donde había más espectadores para ponerse a orar en público y ser reconocidos de los hombres. Que digan, wow, ese hombre es un hombre de oración. Y aquí tenemos que recordar la parábola que nuestro Señor dice acerca del fariseo y el publicano, ¿verdad? Rápidamente, el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Vamos allí un momento. Lucas, capítulo 18, versículos 9 en adelante. Mire lo que el Señor dice. A unos que confiaban en sí mismos, interesante, confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba. Y noten cómo lo dice el Señor. ¿Oraba con quién? ¿Con Dios? No, su oración no pasaba del techo de la sinagoga. Oraba consigo mismo en realidad. ¿Y por qué el Señor concluye eso? Dice, porque por la forma como ora, dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ¿A qué se acercó este hombre a orar? A autoadorarse, autoadularse. ¿Lo ven? Eso es lo que está haciendo. Esa no es una oración verdadera, no es una oración genuina. Pero a grandes voces decía todo esto. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. A proclamar su propia justicia se paraba este hombre en el templo. Aquí indica exactamente lo mismo. Se puso en el lugar más adelante, en el lugar más prominente, para orar desde allí. Mientras que el publicano, miren el publicano, estando lejos, no quería aún alzar sus ojos al cielo. Se sentía indigno, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Noten la diferencia, uno proclamando su propia justicia, autoadulándose y buscando el reconocimiento de los otros, mientras que el publicano allí ni siquiera se sentía digno de levantar su mirada al cielo, sino que allí en el rincón de la capilla pidiendo misericordia. También aquí se nos dice el Señor
que los fariseos se ponen en pie en las sinagogas, en las esquinas de la calle, en los lugares más visibles, y oran para que los hombres los vean. La diferencia entre la oración del publicano y el fariseo era que el publicano sabía y reconocía su condición como humilde pecador, a la vez que reconocía y exaltaba la grandeza del santo Dios, expresando su completa y total dependencia de Él. Esas tres palabras, Dios sé propicio a mí, eso indicaba mucho de la persona. Se reconocía tanto su condición, su pecado, su maldad, pero a la vez reconocía su dependencia completa de Dios. Mientras que el fariseo, envanecido por su propia justicia, se jactaba de no ser como los otros hombres. Al final, su oración resultó en autoexaltación. Por eso nuestro Señor dice que oraba consigo mismo. Estas personas que buscan el aplauso y reconocimiento de los hombres no quieren sino agradarse a ellas mismas. Desean sentirse bien consigo mismos. Noten cómo en el momento más sublime de una persona viene el engaño perverso de la autoadoración. Esto a nosotros nos debe enseñar, hermanos, cómo nosotros acercarnos a Dios. Si cuando nos acercamos a Dios estamos proclamando nuestra propia justicia, aunque otros no nos vean, o si estamos reconociendo lo que en verdad somos. Si cuando nos acercamos a Dios estamos reconociendo quién es Él, su grandeza, su poder, su majestad, todos sus atributos, o si estamos más bien proclamando nuestros propios actos de justicia. Por eso el Señor dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hermanos, no hay nada malo en orar en la calle o en el camino siempre y cuando ores en tu mente, en tu corazón. Así como tampoco hay nada de malo en orar en público cuando la ocasión así lo amerita. Por ejemplo, aquí los hermanos pasan a orar, los pastores pasamos a orar. El problema no es ese, el problema está en la motivación que tiene la persona al hacerlo. Recordemos que nuestro Señor está hablando aquí de manera principal acerca de la oración personal, aquella que solo debía ser escuchada y conocida por Dios únicamente y nadie más. De eso se trata principalmente nuestro texto aquí. Ahora bien, hasta aquí parece muy fácil decir, esos fariseos eran tremendos en su oración, en su forma de orar. Claro que yo no soy como ellos. Que alguien aquí se ponga en pie y diga, por eso aborrezco a los fariseos. Nuestro Señor está hablando en este texto a sus discípulos cuando dice, cuando ores no seas como los hipócritas. Es interesante a quién está dirigiendo nuestro Señor estas palabras en el Sermón del Monte, a sus discípulos. Cuando ores no seas como los hipócritas. El peligro de todo esto es que aún tú que estás sentado escuchando o viendo este sermón, puedes fácilmente ser presa del enemigo y convertirse en un fariseo más. Ese es el problema. Ese es el problema. Este peligro es tan sutil que uno puede caer aún sin darse cuenta de ello. Se habla de un hombre, incluso de un comentarista del Sermón del Monte, un buen comentarista, que cuando llegó a esta parte dijo exactamente lo que estamos diciendo ahorita acerca de la oración, condenando exactamente esa misma actitud al orar. Y lo interesante es que el biógrafo, el que escribe su biografía, relata de este hombre, de este comentarista, que muchas veces cuando él iba a pasar de una habitación a otra, se arrodillaba a orar. Y el biógrafo quiere decir esto solamente como para resaltar la santidad que tenía este gran hombre. Decía, era tal su santidad que no podía evitar dejar de orar cuando iba de una habitación a otra. Hermanos, es interesante que aún un hombre con tanto conocimiento y aún comprendiendo exactamente lo que estamos diciendo en este momento, y como quiera, él mismo era tentado y caía en ese mismo pecado. Por eso digo, este pecado es tan sutil que aún muchos de nosotros que estamos en este lugar seguramente somos tentados a orar de esa manera.
Ahora, alguien puede decirse a sí mismo, claro que no voy a caer de rodillas en un corredor cuando voy de una habitación a otra, ni tampoco voy a detenerme en las esquinas de las calles, no voy a exhibirme en el templo ni en la sinagoga, siempre voy a orar en secreto. Nuestro Señor dijo, entra en tu aposento y cierra la puerta y ora. Mi oración va a ser siempre oración secreta. ¿Eso puede decir alguien? Sí, pero alguien puede orar en secreto de tal forma que todo el mundo sepa que está orando en secreto, porque da la impresión al dedicar tanto tiempo para orar que es un gran hombre de oración. ¿Entienden lo que vamos diciendo? Aún nuestras oraciones en secreto pueden convertirse en unas oraciones que se enfocan más en mí mismo, en mi persona, antes que en Dios. Solamente aún orando en secreto, pueden estar pensando en llamar la atención de los demás. Y no estoy exagerando. Cuando uno se pone a orar, fácil piensa también en las personas que saben que uno está orando. Uno debe descartar, hermanos, para siempre la idea de que estas cosas solamente se aplican al estilo llamativo y palpable de los fariseos en otros tiempos. A nosotros también muchas veces nos llama la atención orar en esa actitud. Hoy es lo mismo, por muy tenue u oculta que sea la forma. Así, hermanos, que si existe alguna sospecha de interés en uno mismo como persona de oración, ando equivocado. Si queremos que los demás nos miren como personas que oramos, entonces nuestra motivación es equivocada. Estamos equivocados y esa condición viciará todo lo que me proponga hacer. Noten, aún queriendo hacer el bien, dice Pablo, hallo esta ley en mis miembros, que hago el mal. Por eso traje ese texto la vez pasada, recuerdan ustedes, en Romanos 7. Queriendo hacer el bien, queriendo agradar al Señor a través de la oración, puedo resultar orando equivocadamente o con una motivación equivocada. El segundo problema, entonces el primero dijimos, para repetir, el primer problema es enfocar la oración en sí mismo, ¿no? Centrar la oración en la persona antes que hacia quien la estamos dirigiendo. Pero el segundo problema en relación con este enfoque equivocado surge cuando tendemos a concentrarnos en la forma de la oración o en la cantidad de tiempo que pasamos en la oración. Mire cómo dice nuestro Señor en nuestro pasaje de estudio, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Todos sabemos lo que significa vanas repeticiones, ¿verdad? Todavía se practica en muchos países orientales donde hay ruedas, grupos de oración. La misma tendencia se muestra también en el catolicismo al llevar cuentas del rosario y del Padre Nuestro. Aún los arminianos también tienen esa tendencia a usar vanas repeticiones. Pero también esto nos puede ocurrir a nosotros en una forma mucho más imperceptible. Los gentiles, hermanos, en tiempos del Señor, eran aquellos que no conocían a Dios ni lo adoraban en la forma que los judíos lo hacían. Quiero que miren conmigo este texto, ya es muy conocido, pero vamos a verlo esta vez con relación al tema de la oración. En Romanos capítulo 1, desde el versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Digo esto porque el Señor dijo, orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles. ¿Qué quiere decir nuestro Señor? Que los gentiles, ellos también oraban y tenían sus formas de hacerlo, ¿no es cierto? Miren cómo dice Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Es decir, los gentiles no conocen a Dios en la misma manera que lo conocían los judíos, pero tenían un conocimiento de Dios. Versículo 20. Porque las cosas
invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí Dios está dejando sin excusa aún a los gentiles, a aquellos que no tenían conocimiento de la ley, de los pactos, de las promesas, aún a ellos los está dejando sin excusa. ¿Cómo? Por el conocimiento que ellos recibían de Dios a través de su creación. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hermanos, Dios creó al hombre un ser adorador desde el principio, ¿sí? El hombre por naturaleza es un ser que adora, porque Dios lo creó con esa naturaleza. Es un ser que tiende a adorar algo. Y cuando no adora a Dios y adora a otras cosas, finalmente termina adorándose a sí mismo. Y esa es la adoración que rendían los gentiles. El hombre es religioso por naturaleza. Fuimos creados para adorar a Dios. El problema es que el hombre natural, habiendo abandonado a Dios, se dio a la tarea de crear sus propios dioses con el pretexto de ser un adorador, cuando en realidad se está adorando a sí mismo. El hombre por naturaleza tiene entonces un concepto erróneo acerca de quién es Dios y cómo adorarlo. El Señor dice, orando no se van a repeticiones como los gentiles. Los gentiles tienen la tendencia a usar mucho el mismo tipo o el mismo esquema de oración, porque piensan que de esa manera van a ser escuchados por sus dioses, por sus santos o aquellos a quienes estén dirigiendo sus oraciones. Piensan que tienen que repetirles muchas veces lo mismo, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes cuando Elías desafió a los profetas de Baal, no es cierto? Allí Elías quiso probar que el Dios de él era el Dios verdadero y que el Dios de ellos no. Ahora los profetas de Baal aceptaron eso porque ellos seguramente habían hecho lo mismo muchas veces y les había funcionado, solo que esta vez no les iba a funcionar porque Dios estaba en medio. Y lo interesante allí es la forma como ellos lo hacían. Decían que allí daban gritos y se cortaban con cuchillos y hacían muchas cosas monstruosas para llamar la atención de sus dioses. Y Elías les dice, pues sigan gritando, sigan clamando, no sean que sus dioses se hayan dormido y haya que despertarlos, ¿recuerdan? Bueno, esa es la tendencia natural del hombre cuando va a orar a sus dioses. Y el Señor nos advierte aquí sobre esa manera de orar. Orando no, ustedes van a repeticiones como los gentiles. El hombre gentil, el hombre natural, tiene una tendencia a adorar. El problema es que desconoce a quién adorar y la manera como hacerlo. Desconoce a Dios y la manera como se debe adorar a Él. Y nuestro Señor en este pasaje llama la atención a no orar como los tales. Es necesario entonces conocer a Dios y la manera como Él quiere que nos acerquemos a su presencia. Ahora bien, hay dos errores principalmente con relación al conocimiento de Dios que debemos considerar en breve. Por un lado está la idea de que Dios está tan lejos de nosotros y nuestras necesidades que tenemos que repetir una y otra vez las mismas oraciones para que sean escuchadas en su presencia. Existe esa tendencia, hermanos, de pensar que Dios está tan lejos de nosotros y de nuestras necesidades que tenemos que repetirle muchas veces las mismas oraciones para que finalmente lleguen a su presencia. Y el otro error es el considerar a Dios como aquel padre que frente a la insistencia de sus hijos finalmente cede a sus caprichos o sus peticiones. Muchas personas piensan que con su insistencia y sus palabrerías harán cambiar a Dios de parecer. Hermanos, Dios es soberano e inmutable. Y qué bueno que no cambia.
porque Él ha decretado lo que es mejor para sus hijos. Y si cambiara en algo, entonces sería peor. Entonces sería para nuestro mal. Claro, con esto no estoy diciendo que dejemos de orar por los hermanos o por las necesidades que hay entre nosotros. Eso no es lo que estamos diciendo aquí. El punto es la motivación, nuevamente. No queramos cambiar la voluntad de nuestro Dios. Él sabe lo que es mejor para sus hijos. Y si eso es lo que es mejor, es porque eso es mejor y nada puede ser mejor. Si Dios cediera a nuestras peticiones conforme nosotros pensamos que es mejor, entonces eso sería peor. Porque ya no es lo que es mejor, sino es lo que yo quiero. Y muchas veces lo que yo quiero no es lo mejor, pero Dios sí sabe que es lo mejor. Suena como un trabalenguas, pero es la verdad. Por otro lado, hay personas que a menudo dan gran importancia a dedicar un tiempo determinado a la oración. En cierto sentido, es bueno reservar determinado tiempo para orar, pero si lo que nos preocupa es ante todo orar durante ese tiempo determinado y no el hecho de orar, pues más valdría que no lo hiciéramos. Escuchen lo que estoy diciendo en este momento. Hay personas que se preocupan más por el tiempo que deben dedicar a la oración que por la oración en sí misma. ¿Comprenden la diferencia? Claro, está bien que nosotros apartemos tiempo especial para el Señor. Eso no lo quiten, eso va ahí. Pero si lo que les preocupa más es el tiempo o la duración más que la oración en sí misma, entonces eso es lo que está mal. Fácilmente podemos caer en el hábito de seguir una rutina y olvidarnos de lo que en realidad estamos haciendo. No sé si les ha pasado, pero a veces en lo personal pasa que cuando uno tiende a seguir una rutina, como que va perdiendo un poco el sentido. Y muchas veces tengo que decirle, Señor, no quiero que esto se convierta en una rutina. Yo quiero experimentar una relación personal, verdadera. Y yo creo que si tú eres creyente, has pasado por las mismas circunstancias. Miren lo que dice el Señor de los tales en Mateo 23, 14. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. El punto aquí, hermanos, no es el tiempo de orar. El punto es la oración como tal. Grandes santos han dedicado siempre mucho tiempo a la oración y no los vamos a juzgar ni los vamos a criticar. Pero el problema es que muchos piensan que como ellos lo hicieron de esa manera, entonces todos tienen que hacerlo de la misma manera. No sé si han escuchado hablar de esa manera, que como uno lee en las biografías de grandes hombres que dedican mucho tiempo a la oración, entonces todos debieran tratar de seguir su ejemplo. Pero no se trata de eso. Ténganlo por seguro, hermanos, que para esos grandes santos el tiempo era lo de menos. Ellos no oraban tanto tiempo porque ellos se dedicaban a orar 2 o 3 horas. No, era que ellos cuando entraban a la presencia de Dios, para ellos se les olvidaba el tiempo. Ellos entraban a la misma eternidad y por eso disfrutaban el estar en comunión con Dios. Pero para ellos lo importante no era el tiempo. Lo importante era esa relación que había entre ellos y su Dios. Por eso cuando nosotros leemos de estos grandes hombres que pasaban horas de oración, debemos verlo no meramente como un ejemplo a seguir, sino más bien como para autoexaminarnos y rogarle al Señor que nos permita disfrutar el hecho de entrar a su presencia. Eso es lo que debemos rogar al Señor. No, aquellos santos no se pasaban el tiempo mirando el reloj para ver si ya habían completado X horas. Sabía que estaban en la presencia de Dios, que habían entrado en la eternidad. La oración era su vida, no podían vivir sin ella. No le preocupaba recordar la duración, todo lo que quería era pasar tiempo con su Padre y su Señor. Cuando empezamos a hacerlo de forma mecánica, entonces echamos todo a perder. Lo que nuestro Señor dice acerca de esto es, de cierto os digo, ya tienen su recompensa.
No se trata entonces tanto del tiempo como de la oración. Al morir se hablará de muchos de ellos como gente maravillosa de oración, pero eso es todo lo que recibirán y nada más. Sin embargo, la pobre alma más humilde, que no puede completar una frase, pero que ha clamado a Dios en angustia, lo ha alcanzado de algún modo y obtendrá recompensa, lo que el otro nunca conseguirá. Noten las 3 palabras del publicano otra vez. Dios, sé propicio a mí, pecador. Eso fue todo lo que dijo, esa fue su oración, pero esa pesó mucho más que todas las otras palabrerías del fariseo. El Señor dice, de cierto os digo que éste descendió justificado a su casa antes que el otro. No se trata tanto del tiempo como de la oración en sí misma. Ahora bien, el Señor Jesucristo aquí no está prohibiendo, como les decía, que se hagan largas oraciones. Eso no lo está prohibiendo. Quiero dejarlo claro. Mucho menos que uno no pueda orar repetidas veces por una misma petición. Tampoco lo está prohibiendo. El mismo Señor vemos en los evangelios que pasó noches enteras en oración. Lo mismo leemos de varios santos en las Escrituras y a lo largo de la historia. El Señor mismo nos manda a velar y a orar en todo tiempo. El Señor no está prohibiendo aquí las oraciones largas, no. Lo que el Señor está enseñando aquí es la necedad de hacer vanas repeticiones de una misma cosa sin sentido, ya sea por descuido, ya sea por ostentación, ya sea por desconocimiento acerca de quién es Dios y la manera de acercarse a Él, o ya sea por las 3 anteriores. Ese es el problema, es lo que el Señor está llamando la atención en este pasaje. Entonces ya vimos la forma incorrecta o equivocada de acercarnos a Dios. 1, enfocar la oración en nosotros mismos. Y 2, extendernos o orar como los gentiles, que pensar que por repetir muchas veces la misma oración o hacer largas oraciones seremos escuchados al trono de la gracia. Pasemos ahora a considerar la forma correcta. Hay un modo adecuado de orar y también en esto el secreto radica en su enfoque. Esta es la esencia de la enseñanza de nuestro Señor. Mire cómo dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se la pidáis. ¿Qué quiere decir esto? Si se formula en función del principio esencial sería lo siguiente. Lo único importante al orar en cualquier lugar es que debemos caer en la cuenta de que nos estamos acercando a Dios. Y eso es lo que realmente importa después de todo. Nos estamos acercando al santo Dios. Es, como decía alguna vez, es la conciencia de saber frente a quién estamos. Nosotros a veces nos dejamos llevar un poco o nos atemorizamos o nos emocionamos cuando nos acercamos frente a cierto tipo de personas, ya sea por su nivel académico, por su reconocimiento, su fama, su importancia, por lo que sea. El billete también. Tiende a haber esa reacción. Hermanos, nosotros como creyentes hemos de caer en la cuenta de aquel a quien nos estamos acercando. Esto es sumamente importante. Nos estamos acercando nada más y nada menos que al dueño y amo absoluto de todo el universo. Nos estamos acercando al mismísimo Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nos estamos acercando a nuestro Santo Padre. El mismo que es dueño de todo cuanto existe, el mismo es nuestro Padre. Pero vamos a ver esto rápidamente en 3 principios. Rápidamente. Primero, está el proceso de exclusión.
Para asegurarme de que caigo en la cuenta de que me acerco a Dios, tengo que excluir ciertas cosas. He de entrar en este aposento retirado. Cuando el Señor dice que te retires, que entra en tu aposento y cierra la puerta, nuestro Señor está diciendo que hay un proceso de exclusión, que hay ciertas cosas que tenemos que dejar allá del otro lado de la puerta. Es lo que está diciendo el Señor. Miren cómo dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta tras de ti. Deja esas cosas allá y ora a tu Padre que está en secreto. ¿Qué significa esto? Bueno, hay algunos que quisieran persuadirse a sí mismos de que estas palabras contienen una prohibición a las oraciones públicas. Dicen, pues no voy a reunión de oración, yo oro en secreto, así que no aplica para mí. Pero aquí no se prohíben las reuniones de oración para nada. No es prohibir la oración en público, porque Dios mismo enseñó y la recomienda. En ella se mencionan reuniones de oración que pertenecen a la esencia misma de la iglesia. No es esto lo que prohíbe. Más bien es el hecho de que el Señor diga: entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Implica que hay un proceso de exclusión. El principio es que hay ciertas cosas que debemos excluir, ya sea que oremos en público o ya sea que oremos en secreto. Cuando nuestro Señor dice: cierra tu puerta, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en los secretos, esto es un principio que se puede aplicar tanto a la oración privada como a la oración pública. He aquí una de ellas: hay que excluir y olvidar a los demás. Tenemos que olvidarnos de los demás, no de orar por ellos, no es eso lo que estoy diciendo, sino dejar de ser conscientes de que ellos sepan de que yo estoy en ese lugar secreto. Entonces uno se excluye y también se olvida de sí mismo. Dejo de enfocar la oración en mí mismo para enfocarla en Él. Miren conmigo Nehemías capítulo 2. Vamos a ir, bueno, este no fue el texto que leyó el hermano Jesús, pero está en el contexto inmediatamente después. Nehemías capítulo 2, versículos 1 al 5. Miren cómo Nehemías entró en su aposento, cerró la puerta y oró a su padre que estaba en lo secreto. Dice allí: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya él vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, el rey me dijo: ¿por qué está triste su rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebrantamiento de corazón. Entonces temí en gran manera. El rey se dio cuenta que Nehemías estaba muy triste. Y ya sabemos por qué estaba muy triste. Lo leímos en el capítulo 1, ¿verdad? Él recibió noticias de que sus hermanos, sus parientes en Jerusalén estaban completamente destruidos, ¿verdad? Y dice allí, versículo 3, y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Por eso Nehemías estaba triste, su rostro lo demostraba. Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Y aquí está lo que quiero resaltar. Entonces oré al Dios de los cielos. E inmediatamente dice, y dije al rey. Y esto es lo que quiero llamar la atención. Tengan ustedes por seguro que Nehemías no se arrodilló a orar ahí frente al rey. Eso no fue lo que hizo. Cuando dice allí, entonces oré al rey de los cielos y dije al rey. La oración o la manera como Nehemías entró en su aposento, cerró la puerta y oró a su padre en lo secreto fue ahí mismo, en la presencia del rey. Sin que nadie se diera cuenta, Nehemías entró en su aposento, cerró la puerta y oró a su padre. De eso se trata lo que estamos diciendo. De eso se trata
lo que el Señor Jesucristo quiere enseñarnos en este pasaje, de entrar en nuestro aposento, cerrar la puerta y orar a nuestro Padre. No se trata meramente de algo literal que tenemos que hacer, porque aún una persona puede hacerlo literalmente, como decía hace un momento, ir a su casa y encerrarse en su habitación, de tal manera que todos sepan que estaba orando. Entonces, pues, no hace sentido lo que el Señor está diciendo. Pero lo que el Señor está diciendo es esto. Aún cuando estamos con otras personas, podemos entrar en nuestro aposento, cerrar la puerta de nuestro corazón y orar a nuestro Padre en lo secreto. Y eso fue lo que hizo exactamente Nehemías aquí. Entonces oré al Dios de los cielos, ahí frente al rey, sin que se diera cuenta. Y dije al rey, y ahí entonces sigue el relato. Se puede entrar en ese aposento mientras se camina por la calle o mientras uno va de una habitación a otra. Se entra en este aposento cuando está en comunión con Dios y nadie lo sabe que uno está haciendo. Pero se puede hacer lo mismo si se trata de un acto público de oración. Me refiero también a mí mismo y a todos los predicadores. Lo que trato de hacer cuando subo al púlpito es olvidarme de la congregación en cierto sentido. En el sentido de no hacerlo meramente para llamar la atención de los que están escuchando. Estoy hablando a Dios, estoy dirigiendo la oración a Dios, de modo que tengo que excluir y olvidarme de los demás. Y una vez hecho esto, también me olvido de mí mismo. Eso es lo que nuestro Señor nos dice que hagamos. Aun cuando lo hacemos en público, tenemos que entrar en nuestro aposento, cerrar la puerta de nuestro corazón y orar a nuestro Padre que está en lo secreto. De nada sirve entrar en el aposento y cerrar la puerta si todo el tiempo estoy lleno de mí mismo y pensando acerca de mí mismo y me enorgullezco de mi oración. Entonces de nada sirve. Para eso lo mismo podría ser pararse ahí en la esquina de la calle y ponerse a orar. El Señor dice, ora a tu Padre que está en lo secreto. Esto quiere decir que no importa el lugar donde te encuentres, tu Padre que está en lo secreto va a escuchar tu oración. Tu Padre no necesita que grites o que llames la atención para ser escuchado. No, Él sabe, Él ya sabe. Puedes apartarte en el lugar más recóndito del universo y aún allí hacer notoria tu oración. Como dice el salmista, digamos con él, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová Dios, con todo mi corazón. Esto pertenece a la esencia misma de la oración. Cuando oramos debemos recordar expresamente que vamos a hablar con Dios y por consiguiente hay que excluir o dejar afuera todo lo demás, incluyéndose uno mismo. Debemos procurar entrar en nuestro aposento, independientemente del lugar donde nos encontremos. Como alguien ha dicho, la motivación determinará la manera. Bien, hermanos, entonces eso es lo primero que vemos aquí, un proceso de exclusión. Excluir a los demás y excluirnos a nosotros mismos. Pero el segundo principio es el de la comprensión. Después de la exclusión viene la comprensión. ¿Comprender qué? Alguien puede decir. Debemos comprender que estamos en la presencia de Dios. ¿Y qué significa eso? Significa comprender quién es Dios y cómo debo acercarme a Él. Antes de comenzar a pronunciar palabras deberíamos siempre hacer esto, saber y ser conscientes de ante quién estamos. Debemos reconocer nuestra condición en dignidad delante de su majestad. Debemos finalmente orar de acuerdo a su voluntad revelado y decir conforme Él lo ha prometido. Vamos ahí mismo en Nehemías capítulo 1, versículos 4 al 9. Vamos a ver tres cosas que ocurren en este proceso de comprensión. Hay tres cosas que vemos en Nehemías y tres cosas que nosotros debiéramos adoptar en nuestras oraciones. Versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible,
que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Pregunta, ¿qué fue lo primero que hizo Nehemías cuando hizo esta oración? Reconocer ante quién estaba, ¿no es cierto? Reconocer la majestad, la grandeza, el poder, la soberanía, la autoridad, todo aquello que representaba Dios para él. Eso fue lo primero que él hizo en su comprensión. Adoró al Señor, en otras palabras, adoró al Señor, reconoció ante quién estaba. Te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia. Reconoció muchos de sus atributos. Ahora bien, versículo 6. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. ¿Qué fue lo segundo que reconoció Nehemías en su oración? Su pecado y el pecado de su pueblo. Hizo confesión. Esto también es algo que no debe faltar en nuestras oraciones. Primero hay una adoración, un reconocimiento ante quien estamos, pero segundo también hay un reconocimiento de nosotros mismos, de lo que somos y de nuestra condición. Eso fue lo que hizo Nehemías. Y finalmente, versículos 8 y 9. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¿Qué fue lo tercero que reconoció Nehemías aquí? Lo tercero que reconoció es las promesas de Dios, los pactos de Dios. Nehemías oró y pidió conforme a la voluntad revelada de Dios. Nehemías oró conforme a la voluntad revelada de Dios. Noten, citó las Santas Escrituras. Citó lo que veíamos esta mañana, ¿no? El antiguo pacto precisamente. Y dijo, tú dijiste por Moisés, si vosotros pecareis os dispersaré, pero si os volviereis y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí. Wow. Son tres cosas que debemos comprender siempre que estamos en la presencia de nuestro Santo Dios. Debemos comprender el ser ante quien nos acercamos. Debemos reconocer nosotros mismos, nuestra condición. Y finalmente tenemos que orar conforme a su voluntad revelada. Son tres cosas que siempre debemos tener presente cuando nos acercamos a la presencia del Señor. Cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que viene en secreto te recompensará en público. Y aquí quiero llamar un poquito la atención rápidamente a esas palabras. A tu Padre. Porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Si comprendiéramos esto, si comprendiéramos que este Dios Todopoderoso es nuestro Padre a través del Señor Jesucristo, si comprendiéramos que somos en realidad hijos suyos y que cuantas veces oramos es como el hijo que acude a su Padre. Él lo sabe todo respecto a nosotros, conoce nuestras necesidades antes que se las digamos. Del mismo modo que el Padre se preocupa por el Hijo y lo cuida y se adelanta a sus necesidades del Hijo, así es Dios respecto a nosotros, aquellos que estamos en Cristo Jesús. Piensen en Dios de esa manera si ustedes son verdaderos creyentes.
Es como el padre que cuida de sus hijos. El padre sabe qué cosas tiene necesidad, sin necesidad de que el hijo se lo pida. Pero el hijo se lo pide a su padre nomás por la confianza que le tiene. Igual manera Dios espera que nosotros como sus hijos acudamos a Él en esa confianza. Y nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. Dios desea bendecirnos muchísimo más de lo que nosotros deseamos ser bendecidos. Tiene un plan y un programa para nosotros. Con reverencia lo digo, tiene una ambición para nosotros que trasciende nuestros pensamientos e imaginaciones más elevadas. Debemos recordar que es nuestro Padre, el Dios grande, santo, todopoderoso, es nuestro Padre y el Dios del universo es el que cuida de nosotros. Ha contado los mismísimos cabellos de nuestra cabeza. Ha dicho que nada puede suceder sin que Él lo permita. Debemos recordar también lo que dice Pablo en Efesios 3. Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Nosotros nos acercamos al trono de la gracia para pedir al Señor ayuda, socorro en ciertas circunstancias. El Señor responde mucho más abundantemente que lo que nosotros pedimos o entendemos. Esa es la verdadera idea de la oración, dice Cristo. Uno no va simplemente a darle vueltas a una rueda. No se trata de dar cuentas de un rosario. No debo anunciar las horas de oración. Se trata simplemente de entrar a la presencia misma de Dios. Debemos descartar para siempre la idea matemática de la oración, por decirlo así. Lo que debemos hacer es comprender quién es Dios, qué es y nuestra relación con Él. Y finalmente, en tercer lugar, debemos tener confianza. Confianza. Debemos acudir siempre con la confianza del niño. Necesitamos una fe infantil, por así decirlo. Necesitamos esta seguridad de que Dios es verdaderamente nuestro Padre y por consiguiente debemos excluir de verdad esa idea de que es necesario seguir repitiendo nuestras peticiones, porque así va a producir la bendición. Dios gusta que mostremos nuestro deseo, nuestra ansiedad. Él dice que debemos tener hambre y sed de justicia, que lo busquemos. Y así dice que oremos y no desfallezcamos, que oremos sin cesar. Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él en la misma confianza que un niño se acerca a su padre. Sí, pero esto no quiere decir repeticiones mecánicas. Significa que cuando oro sé que Dios es mi Padre, que se complace en bendecirme y que está mucho más dispuesto a darme de lo que yo estoy dispuesto a recibir de Él. Miren cómo dice en el mismo Sermón del Monte más adelante, en Mateo 7, versículo 7. Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. El Señor lo está diciendo allí. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y noten el argumento que da nuestro bendito Señor allí. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan en su nombre? Hermanos, Dios está mucho más dispuesto a bendecirnos de lo que nosotros estamos dispuestos a recibir sus misericordias. Se trata de acercarnos con confianza al trono de la gracia. Tenemos ahora un camino amplio y espacioso. Tenemos al mismísimo Señor Jesucristo ahí, como camino, como entrada, como acceso. El velo del templo se rasgó en dos para que ahora todos tengamos entrada libre a su presencia. Debo ver a Dios entonces como mi Padre, que ha comprado mi bien definitivo en Cristo y que está esperando bendecirme con su propia plenitud en Cristo Jesús. Así pues, hermanos, excluimos a los demás, nos excluimos a nosotros mismos cuando oramos,
comprendemos ante quién estamos, comprendemos nuestra condición y comprendemos sus promesas, comprendemos sus pactos y finalmente entonces entramos con confianza a su presencia. Bien, hermanos, que el Señor nos ayude entonces a recordar estas verdades cada vez que nos acerquemos a orar a su presencia. Y tú, amigo, que estás sentado escuchando, viendo este sermón, ¿te vas a quedar como si nada? ¿Vas a quedarte huérfano? Nosotros ya tenemos un Padre que nos escucha y que está más dispuesto a bendecirnos de lo que nosotros pensamos o imaginamos. Pero te ruego por amor de su vida, por amor del Señor Jesucristo, no te quedes ahí sentado. Levántate como el hijo pródigo y ven a casa. Él está con los brazos abiertos esperando que vengas. Ven a Cristo ahora. Entra en tu aposento, en el aposento de tu corazón. Cierra la puerta y clama por salvación. Cristo ha dicho que todo lo que el Padre le da, vendrá a Él. Y todo el que Él viene, no le echa fuera. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias te damos nuevamente por tu palabra. Gracias te damos por recordarnos esta gloriosa verdad acerca de la oración. Para nosotros ya no es algo pesado, ya no es solamente un deber, sino que es mucho más que eso, es un privilegio, es un gozo. El hecho de entrar en tu presencia, disfrutar de tu compañía, hablar contigo, contarte todas las cosas, Señor, como un hijo lo hace con su Padre. Te rogamos, oh Señor, danos esa confianza. Te rogamos, recuérdanos estas verdades, que siempre tengamos presente que estamos ante ti, el mismísimo Dios del universo, pero que tú mismo eres nuestro Padre. Y también, Señor, con la convicción de lo que somos, nuestro reconocimiento de nuestro pecado y con el reconocimiento también de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Te suplicamos, oh Dios, ayúdanos, convéncenos por tu Espíritu Santo. Y te ruego por aquellos también que aún se hallan sin Cristo, para que no esperen más, para que no sigan huérfanos, Señor, para que ellos también puedan entrar en esta bendita y gloriosa comunión. Te lo suplicamos, oh Dios, por amor de tu nombre y para la salvación de sus almas. En Jesucristo. Amén.